Magistrado Gonzalo José Oliveros, ¿usted qué opinión tiene sobre este punto en particular? Como lo dije al comienzo de este programa, usted estuvo hasta el pasado 28 de julio en su país, en Venezuela, tuvo que salir porque el régimen desató una persecución en contra de los magistrados que fueron electos por la Asamblea Nacional. Usted fue uno de ellos, llegó a Colombia, hoy ha recibido el asilo político, también por esa razón lo hemos querido invitar hoy acá, pero quisiera conocer su opinión sobre este punto en particular. ¿Qué impacto y qué consecuencias cree usted que trae para Venezuela que en este momento las señales internacionales de dos canales de televisión hayan sido censuradas? Una de las características de la Constitución venezolana es que es una Constitución garantista. Yo pudiera, exagerando un poco, decir que es exageradamente garantista. Los venezolanos, conforme a la normativa constitucional, tienen derecho a la información oportuna y veraz, y agrega la norma, sin que se permita la censura previa. Ha habido una serie de decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia limitando el derecho a la información de los venezolanos, vulnerando, por cierto, una norma preconstitucional, que es el artículo 4 del Código Civil, según el cual a la ley debe dársele el sentido propio de las palabras por la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Si el constituyente en 1999 señaló que no se permitiría censura previa y que la información debía ser oportuna y veraz, cualquier decisión gubernamental que contraríe esa normativa constitucional vulnera la Constitución de 1999. El gobierno venezolano, a mi juicio, yo creo que comete un error pensando que si no se transmite información no se van a saber las cosas. Yo creo que por el contrario, la desinformación que pretenden instaurar genera una reacción mayor que le es perjudicial. En todo caso, estaba pensando mientras escuchaba al señor Rock y al doctor Otero, en mi juventud, en mi niñez, había en los canales venezolanos una serie, yo no sé si aquí en Colombia se transmitía, que era Disneylandia, que era el reino, Disneylandia tenía 4 mundos, pero recuerdo ahorita 3, el mundo del futuro, el lejano oeste y el mundo de la fantasía. Todo eso se vive en Venezuela. Si pensamos en el mundo de la fantasía, es lo que transmiten los canales oficiales. O sea, hay comida en todos los sitios. Veamos a los 7.000 venezolanos que diariamente la diócesis de Cúcuta les da de comer. Yo presencié el sábado de la semana antepasada, a las 7 de la noche, un camión de hermanos colombianos entregándole a sus hermanos venezolanos un plato de sopa. Eso no lo transmite la televisión venezolana porque el gobierno no lo permite, insisto. La Constitución de Venezuela establece la obligatoriedad de la información oportuna y veraz. Cualquier decisión que contraríe ese derecho vulnera la Constitución. Señor Roberto Rock, usted como presidente de la Comisión de Libertad e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, quisiera saber ¿qué reacciones a nivel internacional en este momento pueden tener algún tipo de efecto para, de alguna manera, atenuar el impacto que va a tener definitivamente este proceso paulatino y sistemático que se ha venido dando en Venezuela? Ha sido de manera paulatina, se ha dado la censura a diferentes medios de comunicación. En ese momento, ¿puede hacer algo la comunidad internacional para ponerle un freno y para garantizar ese derecho de información que tienen los venezolanos y que evidentemente en este momento está siendo vulnerado a través de la censura estatal? Sí, muchas gracias. Yo primero quiero coincidir o subrayar que coincido totalmente con Miguel Enrique Otero sobre que el guión construido por la dictadura de Castro en Cuba no es aplicable para Venezuela por la globalización tecnológica que existe gracias a Internet. Quisiera el régimen de Maduro que fuera viable ese modelo. Seguramente está recibiendo consejo y presión por parte de Cuba para instaurarlo en Venezuela, pero es un modelo que va a fracasar. Va a fracasar por los estándares democráticos que nadie puede violar ya de manera arbitraria y también por la realidad tecnológica que existe en Venezuela y en el mundo.
Me pregunta usted de qué deben hacer los medios. Creo que los medios latinoamericanos en particular deben sumarse a lo que ocurre en el resto del mundo, donde ya están hablando de que en Venezuela la constitución que menciona nuestro invitado está virtualmente suspendida, que hay un golpe de Estado en proceso en Venezuela después de haberse derribado la asamblea electa democráticamente, la que acaba de ser desconocida por el régimen de Maduro, que existe una intención de países amigos, entre ellos Colombia, México, otros, para presionar al régimen venezolano a regresar a los cauces de la democracia. El canciller mexicano Luis Videgaray estuvo hace algunos días en Cuba para tratar de convencer al régimen cubano de retirar la presión sobre Venezuela, sobre el gobierno venezolano, que busca presionarlo hacia un modelo cada vez más autoritario. Creo que los medios latinoamericanos tenemos una tarea muy importante para vigilar la postura de nuestros gobiernos, de que no haya fisuras en un frente común en contra del autoritarismo y el modelo dictatorial que se pretende establecer en Venezuela. Me llama mucho la atención que estos dos nuevos medios censurados sean ambos de Colombia. A mí me parece que hay una señal ahí que no puede eludirse. Hay una señal del régimen venezolano en contra de Colombia, que seguramente tendrá un papel muy importante en el futuro cercano para acompañar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Señor Miguel Enrique Otero, sobre ese punto en particular quería consultar su opinión. ¿Es coincidencia que ambos medios internacionales, ambas señales que fueron censuradas, la de nuestra tele, de RCN, y la del canal Caracol, ambas son emitidas desde Colombia? ¿Esto es una coincidencia o hay un mensaje implícito por parte del régimen de Nicolás Maduro contra Colombia? Bueno, la verdad que no es nuevo que el presidente Santos ha tomado una posición muy firme con respecto a Venezuela de no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, de no reconocimiento de las acciones que está tomando el gobierno venezolano, de denunciar el régimen dictatorial, y entonces esto puede estar vinculado a eso mismo, porque estas estaciones colombianas no hacen nada distinto que no haga la televisión española, pero todavía no van sobre la televisión española que se ven los cables. Entonces hay una particularidad especial. Sin embargo, al final del camino, esto es un proceso. La hegemonía comunicacional es para que no se vean los canales colombianos, ni tampoco los españoles, ni ningún canal que saque cosas que ellos no quieren que salgan o que no quieren que la gente se entere. Entonces, esto es parte de un proceso, porque ya han impedido la transmisión a través de otros canales y van a seguir en eso, van a seguir cerrando. Esto es el ir cerrando la ventana del periodismo independiente hasta que no quede nada. Es el modelo cubano en el largo plazo, no es y estamos llegando ya al largo plazo. No es el modelo dictatorial tradicional de censura previa, de acción inmediata sobre todos los medios, sino es una cosa que ha ido siendo progresiva y que en los últimos tiempos, en la medida en que aumente la represión y en la medida en que el gobierno quede en evidencia ante el mundo el desastre que tiene, pues en esa medida pues agudizan y refuerzan su camino hacia el medio único, hacia el modelo cubano. Magistrado Gonzalo José Oliveros, tanto en lo que plantea el señor Roberto Roch, como en lo que ha venido planteando también Miguel Enrique Otero, queda en evidencia pues, que en este momento una de las pocas herramientas de información que le quedan a los venezolanos, por lo menos de información independiente, no oficialista, proviene de las redes sociales. ¿Qué consecuencias cree usted que puede llegar a tener en Venezuela que la Asamblea Constituyente logre imponer leyes que restrinjan o regulen los mensajes que circulan a través de las redes sociales en Venezuela? Venezuela es un país que se caracteriza por tener leyes para todo. Usted piensa en una situación y hay una ley que lo regula. Un presidente venezolano del siglo XIX decía que Venezuela es un cuero seco. Se pisa por un lado y se levanta por otro. Si el gobierno nacional toma una decisión adicional tendente a regular los medios,
alguna solución práctica los venezolanos implementarán. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ciertamente que es una decisión novedosa, digámoslo así, no novedosa, del día de ayer de cerrar los canales, pero es que la información en Venezuela tiene muchísimo tiempo regulada. Cuando el señor Miguel Enrique Otero no puede comprar las bobinas para su periódico, porque quien controla la entrega de los dólares es el gobierno nacional y la empresa que suministra las bobinas es una empresa del gobierno nacional y él, por supuesto, no las recibe, allí se está restringiendo la libertad de expresión. Cuando se obliga a un canal a dar determinada información o se le sanciona con la llegada del CENIAT, que es el organismo tributario, por haber emitido una información oportuna y veraz, hay censura. De tal manera que hoy fueron los canales nacionales, lamentablemente, pero los venezolanos estamos sometidos desde hace varios años a una violación de la Constitución en ese sentido. No tenemos acceso por distintas prácticas a la información oportuna y veraz, sin censura previa que establece la Constitución. Señor Roberto Roque, antes de despedirme de usted en Ciudad de México, quiero conocer su opinión precisamente sobre este proyecto, esta iniciativa que fue dada a conocer esta semana en la Asamblea Constitucional venezolana. En este momento esta Asamblea Constituyente está redactando una nueva constitución para Venezuela y dentro de las iniciativas que comenzaron a ser discutidas está precisamente regular las redes sociales, que es una de las pocas herramientas que le quedan a los venezolanos para informarse de manera independiente, de manera neutral. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Yo creo que es una medida esperable por parte de un órgano que carece de toda legitimidad, que lo que buscará será implementar acciones que le sigan dando oxígeno a un régimen que está en un predicamento importante, que está no solamente de espaldas frente a la comunidad internacional, de espaldas frente a los estándares democráticos mínimos en el mundo, sino de espaldas a su propio pueblo. Un pueblo que ha sufrido muchas muertes, que está enfrentando una inflación no conocida virtualmente en ningún país del mundo en este momento, una escasez, una carestía, una falta de medicamentos, de alimentos. Frente a esta realidad brutal, es comprensible que el régimen venezolano esté tratando de cerrar un cerco a todos los espacios que puedan representar una ventana hacia la voz de los venezolanos que están clamando por cesar este proceso. Creo que, sin embargo, este tipo de leyes carecerán del sustento básico en ciencia política, en la doctrina legislativa, que es la legitimidad, que es el aval de quien genera estas leyes y el respaldo de ciudadano del cual carece la Asamblea en general. Creo que en la perspectiva histórica, esta Asamblea y las leyes que pueda emitir, particularmente en materia de libertad de expresión, pasarán a la historia como una pesadilla dentro del devenir venezolano y como un absurdo en materia de las libertades. Soy Roberto Roque, desde Ciudad de México, presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un saludo al panel, por favor. A usted, muchas gracias por estar con nosotros.